Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y es miércoles de clave desde hace 6 años. Hoy estamos de festejo en un programa muy especial, muy sensible y creo que queda muy ad hoc nuestro mini festejo de estos 6 años de trabajo, de análisis junto con todos ustedes en el agradecimiento y como desde hace 6 años mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Efectivamente, estamos cumpliendo 6 años de transmitir, 6 años de la clave, eh, compartiendo, analizando el acontecer diario del país, del Estado, con todo nuestro auditorio, lo cual pues nos hace inmensamente felices. Y pues bueno, empezar este programa agradeciéndole a quienes han estado con nosotros estos 6 años de transmisiones de este programa, que empezó como un programa de análisis entre mi compañera Mónica Camarena y un servidor, y que con el paso del tiempo nos exigió que más que llevar nuestro criterio, nuestra forma de pensar, le diéramos voz a los diferentes actores públicos y se transformó en un programa de entrevistas. Creo que pues los resultados están ahí y pues bueno, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en estos 6 años. Y muchísimas gracias a quien nos acompaña esta noche pues para celebrar nuestros 6 años, pero para hablar de un tema pues más que sensible, de un tema capital no solo para el futuro, para el presente de nuestro país. Hoy nos acompaña en la clave la jueza Nancy Juárez Salas, jueza de distrito del estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, la famosa jueza que le ordenó a la presidenta de la República pues, bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación y que ha tenido que pagar un alto precio, un alto costo por ello, y a quien le agradecemos de entrada su valentía por aplicar la ley como se tiene que aplicar y por platicar esta noche con nosotros. Jueza, bienvenida a la clave. Bienvenido. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Mónica. En principio, pues los felicito por este programa exitoso. 6 años de trabajo arduo, no se dicen tan fácil y les auguro unos 40 o 50 o 100 años más de programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, jueza, y es usted muy amable de haber aceptado nuestra invitación en este día tan especial, pero sobre todo en estos días tan especiales para usted. Quiero que nos haga un pequeño resumen, si se puede, lo que ha pasado en su vida a partir del 18 de octubre, si no me equivoco, que es cuando usted, bueno, mandata el hecho de eliminar la publicación de la reforma judicial, se lo mandata a la presidencia de la República. Muchas gracias, Mónica. En principio les voy a poner en contexto que esto no surgió a partir del 18 de octubre. Esto trae antecedente y el antecedente es un juicio de amparo promovido por dos personas, las cuales no podré dar el nombre porque así lo solicitaron en el juicio de amparo. Sin embargo, ellas promovieron esa demanda con la finalidad de evidenciar que el procedimiento previo a la reforma, bueno, pues estaba viciado o está viciado. En ese sentido, señalaron como acto reclamado el proceso o el procedimiento intralegislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese procedimiento es previo a que se dé una reforma constitucional. Las quejosas solicitaron la suspensión de los actos reclamados para que las autoridades que fueron o que son el presidente de la República en ese entonces y el titular del Diario Oficial de la Federación se abstuvieran de hacer la publicación del decreto de reforma correspondiente. Fueron notificadas legalmente, así consta en el expediente, y a pesar de ello, pues como todos sabemos, pues se publicó la reforma el 15 de septiembre de este año.
sin importar el desacato, el primer desacato, se dictó posteriormente una suspensión definitiva derivada de la solicitud que hicieron las quejosas. En el juicio de amparo y relativo a específicamente al expediente de incidente, se concedió la suspensión definitiva con efectos restitutorios. Y estos efectos restitutorios causaron revuelo porque no en todos los casos es procedente conceder una suspensión con estos efectos. Muchos críticos establecieron que o consideraron en su opinión que se trataba ya de un acto consumado. Sin embargo, yo analizando el expediente, analizando la naturaleza del acto, que era la publicación misma, y tomando en cuenta varios elementos, como es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, consideré que se tenía que bajar del diario oficial la publicación. ¿Por qué? Porque en principio ya se había ordenado así. Previo a que se hiciera la publicación, ya se había dado esa orden al presidente, lo cual no cumplió, y por tanto se dictó esa resolución y se concedió una suspensión definitiva para que se bajara la publicación. Esa resolución se notificó igualmente a las autoridades responsables, hay constancia en autos de que estuvieron legalmente enteradas y a pesar de ello volvieron a incurrir en desacato. Debo decirles que en el expediente de amparo ha habido un total silencio de las autoridades responsables, es decir, de la presidenta y del titular del diario oficial. No han interpuesto ningún recurso legal para inconformarse en contra de esas resoluciones. Es decir, por los alegatos que hacen de manera pública en cuanto a que no tengo facultad, en cuanto a que no es procedente y todos los argumentos que exponen, esos mismos argumentos los tuvieron que haber hecho valer dentro del expediente. Sin embargo, no lo hicieron así. No interpusieron el recurso de queja en su momento contra la suspensión provisional, ni tampoco el recurso de revisión contra la suspensión definitiva. Y esto hace que las resoluciones queden firmes. Son inatacables a este momento por parte de las autoridades porque no lo hicieron dentro de los términos que establece la ley de amparo. Y en ese sentido, bueno, pues consintieron la resolución y por tanto tienen que dar cumplimiento a esa suspensión, que es la eliminación provisional de la publicación del decreto de la reforma constitucional ya. Las quejosas, obviamente, pues manifestaron su inconformidad dentro del expediente a través de estos cauces legales y promovieron una violación a la suspensión de los actos. Ofrecieron como pruebas la publicación misma de la reforma en materia judicial y se dio trámite, me correspondió dar trámite a ese procedimiento, a esa violación a la suspensión. La ley de amparo establece que se le debe de requerir a las autoridades y dar como que un chance, ¿no? Para decirle, oye, autoridad, ¿por qué no cumpliste la suspensión definitiva? Se hizo ese requerimiento, se les notificó legalmente en sus despachos a las autoridades y a pesar de ello continuó el silencio por parte de ellas. No rindieron el informe que les solicité y consecuentemente, bueno, pues siguió el procedimiento hasta la celebración de una audiencia y el dictado de la resolución en ese incidente. Como todos sabemos, se resolvió fundado el incidente de violación a la suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que las quejosas tuvieron toda la razón
en promover esta violación por desacato a la resolución judicial. Las autoridades responsables en ese sentido, bueno, pues tienen un plazo, de acuerdo a la resolución, de 24 horas para cumplir la suspensión, es decir, bajar la publicación del diario oficial. Pues esta notificación fue polémica también el día de hoy porque la presidenta hablaba pues de un QR que la verdad sinceramente no le entendía a qué se refería porque dentro del expediente que conozco yo no ordené la notificación a través de un QR. Yo lo que hice, porque así me lo permite la ley de amparo y el código supletorio, es enviar un exhorto a un juzgado de distrito en la Ciudad de México. Este juzgado de distrito es quien tiene la obligación de notificar o coadyuva conmigo para notificar la resolución a las autoridades responsables. Yo mandé los oficios respectivos para que el actuario entregara de manera física esos oficios conteniendo la resolución. Sin embargo, desconozco el motivo por el cual se haya notificado o pretendido notificar a través de un QR. La verdad que, pues sí, estoy un poco sorprendida porque es la primera vez que sucede esto. Y bueno, pues, Si es como que es vimos en la cierto, ¿no? mañanera, Si es que es cierto, porque pues ya vemos luego cómo se las gastan, ¿no? pues eso queda en duda, Aurelio, ¿no? Sin embargo, al quedar en duda y no tan clara la notificación, el juzgado de la Ciudad de México notificó nuevamente a la autoridad. Es decir, les entregó ya de manera física el día de hoy los oficios que contienen la resolución en la que se le requiere que cumpla la suspensión y elimine la publicación respectiva. Bueno, pues en ese estadio estamos. Ahorita se encuentran transcurriendo esas 24 horas para que la autoridad cumpla con la suspensión. Sin embargo, debo de decirles que, bueno, pues también hay un recurso, que es el recurso de queja, que puede interponer cualquiera de las autoridades contra la resolución en donde se le requiere el cumplimiento. No sé si vayan a continuar siendo omisas en interponer los recursos que la misma ley prevé. No lo sé, obviamente están las autoridades en su derecho de hacerlos valer y lo que sí les puedo decir es que son los únicos cauces legales a través de los cuales se puede modificar una resolución judicial. Es decir, esto no se litiga en medios ni se hacen las manifestaciones de inconformidad a través de los medios de comunicación. Eso lo tienen que hacer valer a través de los recursos porque será un tribunal colegiado quien deberá revisar mi actuación y determinar si fue correcta o no. Es decir, si confirma mi resolución o la puede revocar por cuestión de criterio. No sé, ahora sí que corresponderá y está en manos de la autoridad eh, interponer ese recurso de queja y bueno, pues si no lo interpone, suponiendo, en este caso, la ley dice que transcurridas esas 24 horas sin que se cumpla la suspensión, obliga la ley, porque así lo mandata, a dar vista al Ministerio Público de la Federación. Hasta ahí terminaría mi actuación como jueza federal al momento de dar vista y a partir de ahí corresponderá a la autoridad investigadora integrar la carpeta de investigación correspondiente y llevarlo ante un juez penal.
para que en su caso, una vez desahogado el procedimiento, pues sancione a la autoridad, si es que así lo considera, e imponga, puede ser una prisión de 3 a 9 años, así lo establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, una multa y la inhabilitación para ejercer algún cargo público. Pero bueno, esa ya es otra parte o digamos la segunda fase de este procedimiento que inicia como una violación y un desacato a una resolución de una autoridad judicial. O sea, para que le quede muy, muy claro a nuestro auditorio, las autoridades del Ejecutivo, la presidenta, su consejería jurídica, tienen causas legales para responder a lo que usted mandató, tienen causas legales para inconformarse de no estar de acuerdo, tienen derecho a hacerlo, pero no los están utilizando. Lo que están diciendo es, no lo vamos a acatar y nos vale gorro, ¿no? Es así, ¿no? Por eso Así es, podemos Aurelio. decir que sí están en desacato, ¿no? Aunque la presidenta dice que no. Desde luego, están en desacato las dos autoridades, la presidenta y el titular del diario oficial, y ese desacato trae como consecuencia el que ya se haya pues advertido la existencia de un delito que ellos cometieron, que es el desacato al cumplimiento de una resolución judicial. La verdad que es preocupante pues el mensaje que landan y que mandan, perdón, desde presidencia. Y por lo cual Mónica decía que pues empiezo a aparecer en medios a partir del día 18 de octubre, eh, que finalmente pues es cuando la titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia, de viva voz dice, no voy a cumplir una resolución. Y bueno, pues es terriblemente preocupante porque pues entonces en México ya nadie va a cumplir la ley, ¿no? Va a decir, no, pues un ejemplo claro, quien tenga obligación de pagar alimentos podría decir, bajo ese argumento de la presidenta, pues el juez es incompetente y que le haga como quiera y yo no pago alimentos. O alguien que esté, una persona que esté condenada por un delito, pues va a decir válidamente, yo no cumplo una condena porque pues el juez es incompetente, ¿no? Y esto no es así. El mensaje es muy preocupante porque se ve claramente y ella así lo externa, pues un desprecio total a la Constitución, un desprecio total a las instituciones mismas, un desprecio a la sociedad y al pueblo que tanto eh, hacen aparentar que pues que protegen y que está por encima de todo, ¿no? Ese mensaje pues debe de llegar no solo a los mexicanos, sino al mundo entero. Hace unos días tuvo una reunión con empresarios, inversionistas, y bueno, pues de esa reunión salió pues a decir de ella y en los medios pues victoriosa porque les aseguró que habría un Estado de Derecho en México, que se respetaría la ley y bueno, pues una semana posterior a ello resulta que pues no lo mandó a decir, lo dijo ella de voz propia que no iba a cumplir una resolución. Entonces es extremadamente preocupante y más cuando pues como en este caso lo tratan de litigar en los medios y eso no es así. Hay recursos legales que todas las partes, todas las autoridades están en aptitud de plantear para que pues puedan lograr una modificación de esas resoluciones que pues no les gustan o consideran que no son apegadas a derecho, pero en este caso pues no se dio así, Aurelio. Yo le quiero decir, creo que ellos mismos se están contradiciendo en el sentido
de decir que no importa, ¿no? Los amparos, las suspensiones, cuando en este momento se está discutiendo, usted lo sabe, en el Senado, pues un dictamen donde quedaría anulada la posibilidad de impugnar reformas de carácter constitucional mediante amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad, es decir, los mexicanos sin amparos, ¿no? Sin amparos permanentes. Entonces, al hacer esta modificaciones tan rápidas, tan apabullantes que quieren sacar adelante, quiere decir que, pues, sí están infringiendo la ley, ¿no? Porque si no, ¿para qué hacer estas modificaciones? Pero Tú ¿qué lo le has merece dicho. la opinión de que están haciendo esto, de que nadie va a poder, impugnar, Nadie se va a poder defender. nadie va a poder defenderse, vamos? O sea, ¿qué opinión le merece? Bueno, como tú claramente lo has dicho, pues es totalmente contradictorio. Por lo siguiente, ellos vienen argumentando que no es procedente el juicio de amparo contra la reforma constitucional. Y de ahí hacen una serie de argumentos en los que dice la juez no es competente para conocer estos amparos. Y el día de ayer, pues publican esta iniciativa en donde dice, ya no va a ser procedente. Entonces, quiere decir que sí es procedente en este momento conocer de los amparos, por supuesto que sí. Yo en todas las entrevistas he procurado establecer, porque a eso estamos acostumbrados los jueces de carrera judicial, a exponer y expresar los argumentos con los fundamentos. Y en ese aspecto, bueno, pues he reiterado que el juicio de amparo sí es procedente contra el procedimiento previo a la reforma. Y claramente se establece en el artículo 103 y 107 constitucional que de manera casual, pues son los que pretenden modificar con esta iniciativa, ¿no? La presidenta y las cámaras, el Poder Legislativo también sostiene que el juicio de amparo es improcedente porque el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera, así lo establece. Es decir, ese artículo menciona que no va a proceder ningún amparo contra reformas o adiciones a la Constitución. Sin embargo, en todos momentos he hecho referencia a que el amparo que es objeto de análisis en estos momentos no tiene señalado como acto reclamado la reforma en sí, es el procedimiento previo. Entonces son dos cosas diferentes. De ahí que no es aplicable el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por eso mismo también fue motivo por el cual pues se admitieron o admití este amparo junto con la suspensión que fue solicitada por las quejosas. La verdad que es muy preocupante y más cuando, como se ha visto o se vio el día de ayer, pretenden bloquear y restringir, yo diría, hasta anular los derechos humanos inherentes a toda persona. Incluso en la iniciativa, déjenme comentarles que en la iniciativa de ayer pretenden modificar el artículo 1 constitucional, el cual es la puerta que permite expander la protección de los derechos humanos hacia el ámbito internacional. Es decir, los derechos humanos no solo, hasta el día de hoy, no solo deben respetarse los contenidos en la Constitución mexicana, sino que si en el ámbito y de acuerdo a los tratados internacionales hay otros derechos humanos reconocidos, podemos válidamente los jueces de amparo aplicarlos y tratar de que se respeten en México, lo cual ya no va a ser posible con esta reforma porque pues de plano dice
que va a ser inimpugnable todo, ¿no? Como ustedes dicen, el amparo, las acciones y las controversias, pues ya no, nadie va a poder defenderse en materia de derechos humanos, que es lo más grave. Le doy voz a un compañero periodista de Tamaulipas, Norberto Lacarrier, le pregunta, entonces, durante una controversia constitucional paralela y simultáneamente, ¿es procedente un amparo? Bueno, aquí hay que establecer dos cosas. La acción es de distinta naturaleza al juicio de amparo. Entonces, podrían plantearse dos peticiones, digámoslo así, de manera paralela, pero no van a analizar el mismo acto. Y desde luego, pues entonces podría ser procedente, ¿no? Bien. Bueno, ¿quieres Sí, yo le quiero, bueno, preguntar más bien, que analicemos, que usted nos diga, acaban también, pues, el Tribunal Electoral Federal acaba de avalar que el INE, como si ya todo estuviera así perfectamente organizado, ¿verdad? Y no en controversia, pues que vaya a organizar las elecciones de jueces, magistrados, ministros, ya sabe todo esto, ¿no? Porque ya van a autorizar presupuesto y todo esto, pero todo esto viene a chocar con un tema bien importante, porque los requisitos que impusieron para esta elección pues son mínimos, ¿no? Como que vote los vecinos, como que tengan mayores de 18 años, como que hayan estudiado leyes nada más, y pues una experiencia muy mínima, ¿no? Y nada en el Poder Judicial, cuando hay miles de personas que pues hicieron una carrera judicial, que se han dedicado a estudiar, a prepararse y con una experiencia tremenda en este sentido, su opinión. Mira, Mónica, tocas un tema muy importante y el motivo central del por qué estamos defendiendo la carrera judicial en este movimiento que ha emprendido el Poder Judicial de la Federación. La carrera judicial es la piedra angular de todo juzgador. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos a la institución en el puesto más sencillo, que es ser oficial judicial. Para ser oficial judicial se requiere una serie de exámenes tan minuciosos, tan difíciles y tan complejos que desde ahí, desde ese peldaño tan sencillo, te va preparando la institución para que tú puedas llevar a cabo una carrera judicial de excelencia. Ese es uno de los valores y fundamentos y pilar de la carrera judicial, la excelencia y el profesionalismo. Posteriormente a ser oficial, tú vas ascendiendo a través de exámenes de oposición, es decir, no cualquiera llega a esos puestos ni de oficial, ni de actuario, ni de secretario. Se hace una preparación exhaustiva a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, que es quien emite esas convocatorias para concursar, se concursan esos puestos. Es decir, quien más preparado esté, llega únicamente a poder ser actuario judicial, secretario proyectista, y así es como se va escalando en la carrera judicial. Te estoy hablando de por lo menos para llegar a ser secretario tendrás que hacer un recorrido de unos 7, 8 años, por lo menos, estoy hablando de manera muy genérica. Y todo ese bagaje de conocimientos, todo ese estudio, obviamente contribuye a que te vayas perfeccionando en la labor. Te están preparando para ser juez federal o magistrado de circuito. Posteriormente, después de ser secretario, muchos tenemos la intención
de continuar la carrera judicial y bueno, pues tratamos de llegar primeramente a ser jueces federales. Te voy a explicar, para ser juez federal se requiere por lo menos que hayas tenido dentro del Poder Judicial una trayectoria de al menos 15 años de experiencia. 15 años. Aparte, bueno, pues tendrás que prepararte diariamente a través de diplomados, a través de maestrías, a través de doctorados. Es una constante formación. Y para ser juez federal, los exámenes son sumamente complicados. Primeramente te hacen un examen donde pues tú tendrás que resolver un cuestionario con preguntas que son preguntas tema, que son preguntas de ejemplos que pueden darse en estos asuntos para resolver y son exámenes en donde te van moldeando, te van procurando que tengas un criterio jurídico. Posteriormente a ese examen pasan los mejores promedios. O sea, uno se truena los dedos cuando te sacas 9.6 porque posiblemente ya no pases a la siguiente etapa. Y te estoy hablando de personas que se inscriben a esos concursos aproximadamente entre 1,000 o 2,000 personas para tal vez 15 plazas o 20 plazas que están vacantes para ser juez de distrito. Pasas a una segunda etapa en donde haces o resuelves un asunto de los tantos que son sometidos a resolver en un amparo. Tú resuelves, tú expones y demuestras el criterio jurídico tomando en cuenta el conocimiento que traes también atrás, ¿no? Y la experiencia de todos esos años. El examen práctico es calificado por un comité y este comité es integrado por personalidades con una experiencia y una trayectoria vasta y con pleno conocimiento de lo que están haciendo. Si tú pasas ese examen, bueno, pues entonces te vas a la etapa final, que es un examen oral con 3 sinodales. Eh, Esto es para de viva voz y de forma personal ver si los juzgadores o los nuevos juzgadores van a tener esa templanza y esa prudencia y todas las características que exige o que nos exige el propio código de ética que debemos tener los juzgadores federales. Te hacen una serie de preguntas, pero bueno, pues es una pregunta a lo mejor en materia laboral, otra en materia mercantil, tienes que estudiar materia penal, tienes que estudiar absolutamente todas las materias, todas. Y bueno, pues ya derivado de eso, hacen el cómputo final y los mejores resultados son los que tienen la posibilidad de llegar a ser jueces federales. Y lo mismo sucede para el siguiente paso. A través de exámenes de oposición, los magistrados llegan a esos peldaños y bueno, pues estamos en un constante estudio o preparación. Y eso, lastimosamente, es lo que quiere aniquilar la reforma judicial. Nosotros, y les comento, somos jueces de carrera judicial y muchas veces nos enfrentamos a resolver o en el momento que resolvemos los asuntos, también es válido, somos personas, no conocemos eh, todo el universo del mundo jurídico y tenemos dudas. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, con el bagaje y la experiencia que tenemos, en ciertos asuntos tenemos duda y tenemos que aplicar criterios jurídicos. Ahora, no entiendo, no podría concebir yo
si un estudiante de derecho que tiene promedio de 8 y que presentó 5 cartas de recomendación de los vecinos podrá tan solo dictar un acuerdo? Ya no quiero ver una sentencia. Y desgraciadamente en manos de esas personas, pues va a estar tu patrimonio, tu vida, tu libertad, y es muy cuestionable. Nosotros, por esa razón, es que defendemos a capa y espada la carrera judicial, porque como empecé explicándolo, es la piedra angular en la que se forman los juzgadores federales. Pero ahora, jueza, lo que vemos es que los van a correr por sorteo, por tómbola, y los que lleguen los va a escoger aparentemente el pueblo, pero en realidad van a llegar a partir de listas que alguien más ya palomeó, en donde lo que va a importar no es el conocimiento, no es el bagaje jurídico, no es la trayectoria ni la carrera, va a ser la pertenencia política, por decirlo menos. Y a donde puede llegar, ya deje usted un estudiante recién egresado con promedio de 8, puede llegar cualquier coyote, puede llegar cualquier borracho de cantina, como algunos que se andan promoviendo en redes, algunos, por cierto, de ahí de Coatzacoalcos, uno de ellos, y que a lo que van a responder no va a ser al interés público, sino al interés político. Así es, Aurelio, es más aún preocupante todo lo que mencionas, porque esta reforma traerá graves consecuencias en ese aspecto. Y bueno, pues ahorita, como vemos la situación en todo el país, el, la delincuencia organizada, pues es la que está a la cabeza de, pues, de todas las instituciones, ¿no? Tratando de ser quien dirija el país. Y bueno, pues eso es preocupante porque entonces, como tú lo dices, ese es un argumento falso, el que la sociedad o el pueblo va a escoger a los jueces. La reforma viene planteada de una manera muy engañosa para el mismo pueblo, en donde le dice, tú vas a escoger, sí, pero lo que no le dice es que vas a escoger de la lista que yo previamente haya autorizado. Y esa lista que van a autorizar, bueno, pues podría obviamente estar integrada por la misma delincuencia organizada, ¿no? Y esto es muy grave porque pues resolverían los nuevos jueces del bienestar, les decimos, con base en los intereses propios de esos personajes y con base en los intereses del propio gobierno. No me imagino en un futuro que se conceda un amparo, como lo hacemos ahorita, en donde vengan y pidan medicinas al ISSSTE, porque no les dan medicinas, nosotros concedemos esos amparos y obligamos a las autoridades a que les den medicinas, porque es obligación del Estado. Obligamos a las autoridades a que les proporcionen atención médica. Obligamos a las autoridades a que, pues no, un ejemplo así a lo mejor muy sencillo, a que no, ¿cómo podría decir? A que no corran a alguna persona por cuestión de una mujer, un embarazo o una persona que tenga preferencias sexuales distintas. O sea, esos son los derechos humanos que ahorita estamos protegiendo los jueces federales de carrera judicial. En un momento cuando nosotros no estemos, obviamente no va a haber concesión de amparo, porque el propio gobierno no podría obligarse a dar medicinas, a dar atención médica, porque simple y sencillamente no, o sea, sería algo ilógico, ¿no? Entonces es preocupante porque
pues entonces ya se van reduciendo todas las posibilidades de los mexicanos para hacer valer sus derechos, derechos inalienables, derechos que la persona tiene por el hecho de ser persona y que se van a ver extremadamente, y lo digo así, aniquilados con la reforma judicial. Ujú. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Jueza, yo le quiero tratar el tema de usted, no dígame si es así, porque eso salió en medios. Me imagino que mis compañeros no faltaron a la precisión de que usted ha estado presionada a partir de este tema, ¿no? Sí. No nos tiene que detallar acerca de qué tipo de presiones, pero también ha habido un gran acompañamiento de sus compañeros del Poder Judicial, específicamente a su persona. En ese sentido, yo quisiera que nos platicara, porque no debe ser fácil estar pasando por estos días, pero sí trae usted el acompañamiento de muchos, muchos cientos de compañeros del Poder Judicial. Así es, Mónica. Mira, nosotros los jueces estamos expuestos a todo tipo de embates, a todo tipo de presiones. Eso lo sabemos desde el momento en que asumimos el cargo de juzgador federal, porque nuestra posición es muy compleja. Siempre le vamos a tener que dar la razón a una parte y negarle la razón a la otra. Entonces, bueno, pues esa parte que no se vio favorecida siempre trata de presionar a los juzgadores federales de la manera que se les ocurra. Vaya, no pueden presentar. Y sí, me gustaría comentarlo. He sido presionada por parte del gobierno, pero no quiero sentirlo como una presión, porque a eso estamos expuestos los juzgadores cuando hacemos bien nuestro trabajo. Eh, por parte de la Consejería Jurídica, ahorita me acabo de enterar que presentó una solicitud o un oficio dirigido a la presidenta ministra, haciéndole una petición en el sentido de que me abstenga de hacer pronunciamientos en ese juicio de amparo y que me abstenga de resolver el juicio de amparo porque estoy incurriendo en actos ilegales. Eh, Hoy en la mañana también me notificaron una queja administrativa presentada desde la Secretaría de Gobernación, también por mi actuación, porque pues exponen los mismos argumentos que todos conocemos públicamente, que no tengo facultad, que estoy extralimitándome, etcétera, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura a través de la Secretaría de Disciplina es quien analiza estas quejas. Esta queja fue desechada por que la autoridad, en este caso disciplina, no puede reprendernos por cuestiones, o carece, mejor dicho, de facultad para reprendernos por cuestiones de índole jurisdiccional y de criterio. Eh, y se desechó esta queja. En otros medios he escuchado que van a interponer, o no sé si interpusieron, un juicio político. Y así, de viva voz, la presidenta dijo que iba a presentar una queja administrativa ante el Consejo. Y así ha sido mi vida desde a partir del 18 de octubre, pero para eso estamos, Mónica, para resistir los embates. Esta templanza nos las da la carrera judicial. Nosotros estamos expuestos a a todas estas situaciones. Sin embargo, todo ello no influye para que yo dicte mis determinaciones en otro sentido o en un sentido que vaya contra la ley. Nosotros resolvemos en nuestros despachos libres de toda influencia y precisamente eso es por lo que luchamos, por la independencia judicial
que desgraciadamente pues con la reforma ya no la van a tener los jueces, porque si recordamos, se creó el Tribunal de Disciplina, el cual, bueno, pues va a tener unas facultades inmensas. Ese tribunal sí va a poder analizar nuestras resoluciones, el contenido y el sentido, y bueno, pues si no le favorece al gobierno mismo, pues te puede sancionar, te puede inhabilitar, te puede promover juicio político y vamos a estar sometidos a esas decisiones o a esas influencias que no vamos a permitir los jueces federales, eh, que por lo menos en mi caso, que acontezca ello. Sin embargo, jueza, pues sí la están presionando y no solamente presionando, la están intimidando. Hace 1 o 2 días le sacaron ahí, ahora sí que el expediente, ¿no? Que si suspendieron no sé cuánto tiempo, o sea, no es solamente la amenaza de proceder legalmente, sino incluso están buscando afectar su imagen como juzgadora, lo cual es gravísimo y me parece todavía más grave que a usted, jueza, una mujer juzgadora, esté siendo violentada por la primera presidenta mujer de este país. ¿Es lo que llegaron todas? Bueno, el discurso es completamente falso, como todos lo sabemos. Llegó Claudia Sheinbaum y solamente ella, ninguna de las mujeres que estamos o que vivimos o que somos mexicanas, llegamos junto con ella. Efectivamente, he recibido de su parte únicamente presión política y pues hace unos días me sorprendió que dijeran en algún medio que yo había sido sancionada por una serie de conductas, pues digo, los dedos se me quedan cortos, ¿no? Lo cierto es que les puedo decir que yo no he sido sancionada por ninguna de esas conductas al día de hoy. Lo que sí fui violentada y qué lástima que pues ellos lo hayan sacado porque yo de ser así pues no lo hubiera comentado. Yo fui violentada por la administración de Arturo Saldívar. No sé si recuerden que se presentó una queja por un grupo de compañeros titulares, jueces y magistrados que exponían cada uno de ellos las presiones que tenían desde la presidencia del Consejo. Particularmente a través de Saldívar, del ministro, el exministro Arturo Saldívar, para que resolvieran de alguna manera asuntos de relevancia. Hubo una serie, una cacería de brujas, perdón por la expresión, pero eso fue durante la administración de Arturo Saldívar, con esa única intención de cometer actos de corrupción, porque esos sí son actos de corrupción, lo cual está en investigación, obviamente, pero bueno, pues yo tuve la mala fortuna de ser víctima de él y fui suspendida efectivamente 2 años, 2 años, eh, por la simple y sencilla razón de que él quería evitar que yo denunciara actos de corrupción que se venían realizando en el juzgado en el que yo estaba adscrita. Y de esa manera, pues era la única manera en que me iba a apartar de ese órgano jurisdiccional para que yo no siguiera conociendo las malas prácticas y la forma de trabajar de esos servidores públicos, que precisamente esos servidores públicos son los que me denunciaron por acoso laboral, ¿no? Eh, y bueno, pues no podría adelantar más porque pues a mí no me hicieron caso en el consejo, denuncié esas conductas, obviamente estaba su presidencia y pues no iba a tener respuesta favorable. Sin embargo, tuve que voltear a ver otras instituciones y bueno, pues yo siempre he sido
una persona con la convicción firme de que, bueno, pues somos juzgadores federales, soy jueza federal de carrera judicial y tengo los valores y la convicción el profesionalismo y la honestidad. En ese sentido, pues tuve la obligación de denunciar esas conductas ante otras instancias porque pues simple y sencillamente no podían quedarse impunes. Pues hay que reconocer una cosa, bueno, el Poder Judicial en general sí requería una reforma, vamos, estamos tratando un tema bien delicado porque el ex presidente de la Suprema, Arturo Saldívar, pues ahora está de asesor de la presidenta, De imagínense, ¿no? matraquero. De matraquero, ya pues, estuvo en la campaña, es decir, renunció antes porque le ordenó el expresidente. Entonces, bueno, todo esto trastoca, ¿no? Trastoca al Poder Judicial. Hay muchas personas convencidas de que debe seguir así, pero lo que viene, bueno, sí, se ve como un tema de una desaparición de los tres poderes, ¿no? No desaparición total, sino De total. facto, por lo menos, ¿no? Sí, 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 o sea, ya un solo poder, el Pues yo ejecutivo, diría que total, Mónica, con total, o todas sea, las palabras. Ujú. tienen el legislativo, quieren apoderarse del judicial, y entonces pues ya no hay más, ¿no? Así Pero, es. pero bueno, pues sí, 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 sí hubo situaciones lamentables. El peor ejemplo es Arturo Saldívar, el que es ahora empleado de la presidenta. Y hay miles de familias que dependen del Poder Judicial, jueza, que están luchando, que están en las calles, que ahí siguen. Híjole, yo no sé cuánto aguanta el Poder Judicial. Pues ya sabe la parálisis que hay, ¿no? En protesta. ¿Cómo Sí. ve el panorama inmediato? Pues mira, Mónica, yo lo que te puedo decir, porque lo he percibido, es una fortaleza inmensa en la base trabajadora, en los compañeros que no desisten y resisten este movimiento, pero en principio creo que es no por intereses personales, que obviamente van aparejados, sino por lograr un México libre, por lograr el respeto a sus derechos laborales, por lograr el respeto a esa carrera judicial, por lograr el respeto a la democracia en México. Esos son los valores o el espíritu del movimiento que ha realizado el Poder Judicial de la Federación y desde luego, claro está, y muy válido y legítimo, la defensa de sus propios derechos, porque pues nosotros los jueces y magistrados vamos a ser cesados de manera masiva y bueno, pues nosotros nos podremos ir y buscar otras oportunidades laborales, pero aquí lo importante es que ellos van a recorrer el mismo camino que nosotros. Es mentira que se van a respetar sus derechos, es totalmente mentira desde el punto de vista, digámoslo así bien claro, de ya no se va a respetar la carrera judicial, ya no va a existir. Y toda esa gente, todas estas personas han dado su vida a la institución, han dado todo el amor a una institución y ya uno tiene ese estado de pertenencia en donde amas a la institución, crees en la institución y finalmente pues la tienes que defender y la defiendes con todo el valor que se requiere para que pues esto sí efectivamente hay áreas de oportunidad, hay cosas que se deben de mejorar sin duda, pero el lema es una reforma así no. O sea, esto no es una reforma, esto es la aniquilación de un poder de la Unión. Entonces, bueno, pues esperemos que la base trabajadora resista porque considero que en el momento en el que ya no pueda tener oportunidad de manifestarse y de alzar la voz, hemos perdido esta batalla, definitivamente.
Nos dice Tete Vázquez, lo que nos queda como ciudadanas es apoyar al Poder Judicial de la Federación porque estamos ante una crisis nunca antes vivida en México. Están en riesgo nuestros derechos humanos al ser violentados y no tengamos a un Poder Judicial de la Federación independiente. Jueza, ¿usted salió en la tómbola? ¿Es pregunta? Desgraciadamente no, Aurelio. Uh-huh. Desgraciadamente no. Salgo, bueno, si no salí en la tómbola, entonces me voy al 2027. Sin Uh-huh. embargo, no me pienso quedar al 2027, ni siquiera tal vez al 2025. Eh, no voy a participar, claro que no, en una elección que es un circo, que es un engaño al pueblo mexicano y que es una humillación verdaderamente para los jueces y magistrados de carrera judicial. Jamás a título personal me prestaría a formar parte de ese circo, ni de esa burla, ni a darles la oportunidad de humillación alguna. Yo voy a declinar en estos días y bueno, pues posteriormente me retiraré satisfecha de haber contribuido en mi país con algo que pudo haber sido o pudo haber logrado que cayera toda esta reforma constitucional en materia judicial. Me voy muy feliz, muy contenta por todas las muestras de apoyo. En realidad, la verdad que no lo imaginaba, tanto de la sociedad civil, de los compañeros titulares, de la base trabajadora, los compañeros. He recibido una inmensa manifestación de apoyo y bueno, pues tengo 28 años de servicio en el Poder Judicial Federal. Mi proyecto de vida era hasta los 65 años de edad, pues retirarme. No va a ser así posible, pero tendré que irme de manera anticipada, pero muy feliz y muy satisfecha de el trabajo que desempeñé durante estos 28 años. Oiga, juez, yo creo que a partir de la decisión de usted van a ser muchos los que tomen esta decisión, porque he escuchado, he leído de varias jueces, incluso magistrados y tal, pues que declinan, ¿no? Dicen, no, sabes que yo no le entro a esto, lo mismo que usted dice, esto es un circo, y entonces ahora México se va a hacer de los mejores abogados del mundo, de manera independiente, me parece. Pues mira, no sé si muchos compañeros están pensando en emigrar y qué lástima que grandes talentos tengan que huir de su país para pues empezar una nueva vida, ¿no? Desgraciadamente, al paso que vamos en México, pues no es posible ni le veo la verdad que por dónde podamos quedarnos a ver la total destrucción de la democracia en México y pues eso es lo más terrible y lo más triste. ¿Cómo vivir en Así un que muchos, bueno, país? pues vamos a declinar y vamos a eh, girar el timón del barco y bueno, pues emprenderemos otras líneas de trabajo. Cuesta cómo vivir en un país donde no se respete la ley. Imposible, Aurelio, imposible. O se respete la ley cuando así lo ordene la presidencia. Creo que ese mensaje que lanzó la doctora Claudia es un mensaje terrorífico eh, porque pues ella misma lo está diciendo. La ley la voy a respetar cuando yo quiera. Y en ese sentido, bueno, pues no podríamos hacer mucho. Es una postura autoritarista totalmente y ante el poder que tiene ella en estos momentos, las cámaras, el Congreso en su totalidad, con mayoría calificada, veo muy difícil que podamos defendernos en un futuro
Y bueno, pues quien decida quedarse o tenga que quedarse en este país, pues tendrá que luchar contra el gobierno mismo para tratar de defender sus derechos. Y eso es lo complicado porque esos derechos ya no los van a tener ni reconocidos en la Constitución y menos en instancias internacionales si esta iniciativa de reforma pasa y se aprueba por el Congreso Federal. Jueza, si no es esto una dictadura, ¿cómo se lo va pareciendo, verdad? No, definitivamente esto es una dictadura, Aurelio. Ya no podemos decir que vamos hacia una dictadura. Creo que a partir del viernes 18 de octubre del 2024 se dio de manera abierta o se abrió las puertas de la dictadura en México. Pues terrible el panorama, pero pues por lo menos hay que seguirlo señalando. Jueza Nancy Juárez Salas, le agradecemos muchísimo que haya pues compartido con nosotros toda esta experiencia, todos sus conocimientos y toda su fundamentación sobre esta polemiquísima decisión, pero que finalmente abre un parteaguas histórico y que en algún momento tendrá que rendir algún fruto. Muchísimas gracias por haber estado en la clave con nosotros y además por haber pues compartido con nosotros la celebración de 6 años de decir las cosas como pensamos que son y como creemos que debemos seguirlas diciendo. Al contrario, les agradezco la invitación, sigan en esa línea. Siempre tenemos que seguir luchando por nuestras convicciones, seguir luchando por lo que pensamos, ser congruentes en lo que hacemos y los felicito porque a pesar de todas las circunstancias que vivimos en México, ya tienen 6 años al aire y pues les auguro muchos tantos. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Y que 6 años. Muchísimas gracias, Jueza. Muchísimas gracias a nuestro auditorio, a quienes nos han seguido esta noche, a quienes nos siguen desde hace 6 años. Muchísimas gracias. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.